Numeral Plan de Desarrollo. El Gobierno Nacional presentó al país lo que será la hoja de ruta de este gobierno en los próximos años. Lo ha llamado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y como todo gobernante que llega, claro, traza una serie de metas ambiciosas que en el papel, en la teoría, suenan muy bien, pero ¿qué tan viables son? Rafael Puyana es el subdirector sectorial del Departamento de Planeación Nacional. Bienvenido aquí a Noticias Caracol, a echar lápiz para despejarnos tantas dudas de esto que es prácticamente el gran desafío de este gobierno en los próximos años. Muchas gracias, Juan Diego. Es un gusto estar aquí para hablar de un plan de desarrollo que lo que busca es un pacto por la equidad. Pacto por la Equidad, así lo ha bautizado el gobierno. Y empecemos a analizar una de esas metas en pobreza, sacar a 1,5 millones de personas de la pobreza y a 2.900.000 de la pobreza extrema y a 2.900.000 de la pobreza. Así es. ¿Cómo va a ser eso? El plan de desarrollo plantea como una de sus metas principales para lograr la equidad que tenemos que ir hacia erradicar la pobreza. Pero ¿qué significa erradicar la pobreza? Hoy en día en Colombia tenemos cerca de 3 millones de personas que están viviendo en pobreza extrema. 3 millones. Entonces, si son 3 millones de personas que viven en pobreza extrema, pensemos que es realmente un reto enorme poder llegar con los programas sociales a todas esas familias, esas personas, pero en el plan de desarrollo se establecen las estrategias para poder llegarles. Sumado a otra cosa, y es que necesitamos que esas personas que van saliendo de la pobreza extrema llegan a la pobreza y queremos es sacarlos de la pobreza de manera definitiva. Por lo tanto, necesitamos también que tengan acceso a un empleo formal. ¿Quién vive en la pobreza extrema? ¿Cómo lo clasifican ustedes así? Entonces, hoy en día la manera en que lo clasificamos con los datos que tenemos de información del DANE y con las metodologías como lo medimos es que en principio una persona que vive en pobreza extrema es alguien que en su hogar no tiene las condiciones para suplir las necesidades básicas, por ejemplo, alimenticias. Eso está estimado en que por cada persona del hogar es más o menos ingresos de 116.000 pesos por persona. ¿Al mes? Mensuales. Entonces, 116.000. 116.000 ¿Sí? por cada miembro del hogar al mes. Si está por debajo de eso, es una persona que tiene unas carencias muy fuertes, por ejemplo, en suplir necesidades nutricionales y está en la pobreza extrema. 3 millones de personas viven con esto. Viven en esta condición y la gran meta del plan de desarrollo es que podamos sacar 1,5 millones de personas de esa condición. Veamos ahora estos otros datos. ¿Quién vive en pobreza? No extrema, sino en pobreza. Sí, entonces después de la pobreza, en efecto, hay un mayor ingreso. Una de las medidas de la pobreza es que, por ejemplo, personas del hogar tengan por cada una de las personas ingresos de hasta 250.000 pesos mensuales. Entonces, 250.000 pesos por persona en el hogar. Eso significa que una persona, al mes. Si tenemos un hogar de 3 personas, entre los 3 tendrían ingresos de 750.000 pesos mensuales. Si están por debajo de eso, todavía consideramos que están en la pobreza. ¿Y cuántos son? Y de esos tenemos cerca de 13 millones de personas en el país. 13 es decir, millones. Un reto todavía enorme porque a pesar de que hemos reducido la pobreza como en los últimos 10 o 12 años, todavía hay 13 millones de personas en esa condición. O sea, en pobreza extrema, 3 millones, en pobreza, 13, Así 16 van ahí. Así es. ¿Quién o qué es la clase media? Esta es una discusión bien interesante porque si usted le pregunta a cada persona le va a decir una cosa distinta sobre qué es clase media. Nosotros tenemos una medición que es bastante conservadora y es entender que las personas que están por encima de este ingreso de los 250.000 por persona en las familias y desde ahí hasta 590.000 pesos por persona en esas familias, ese es un rango en el que consideramos que las personas salieron de la pobreza, pero no lo hablamos como que ya entraron en la clase media, sino decimos que son personas que están en una clase vulnerable. ¿Y por qué vulnerable? Porque si se quedan sin empleo o si tienen un problema de salud que les implica pagar una factura muy alta, van a volver a caer a la pobreza. Entonces son personas que están en una situación vulnerable entrando a la clase media. Y entonces, ¿qué es la clase media? ¿En qué rango se ubica? Entonces, eso en últimas lo que implica es que familias que han logrado salir de este ingreso, digamos, por ejemplo, una familia de 4 personas, que 4 personas de 250.000 pesos por persona es alrededor de 1 millón de ingresos mensuales. Si están por encima de eso, ya están en una clase vulnerable y están yendo hacia la clase media. Pero el rango de la clase media es, según estos datos, quien gane más de 590.000 pesos. Quien gane entre 250.000 y 590.000 por vulnerable. persona. Por persona. Es vulnerable. Es vulnerable y está yendo a la clase media. ¿Está saltando a la clase media? Sí. ¿En serio? Y la clase media
Por eso vemos que encima de 590.000 pesos es que ya están consolidados en la clase media y están llegando a ingresos altos. ¿Y hasta cuánto? ¿Hasta qué tope? Y ahí sí ya el ingreso no tiene un tope, porque pues después de la clase media, en efecto, las personas de clases medias y altas, pues ya los ingresos son muy superiores. Aquí estamos concentrados sobre todo en las personas de clase media, que es personas que están en una clase vulnerable entre 250.000 pesos y 590.000 pesos y entrando en la clase media. O sea, si una persona se gana 591.000 pesos, ¿es de clase media? Sí, deja de ser pobre. Ya no es pobre, Ya no es pobre por 1.000 pesos de diferencia. Sí, esa es la forma en que lo medimos y está entrando en esa clase media, que de todas maneras sabemos que es que por clase media no es que tenga ya todas las oportunidades en la vida, sino que tiene unos ingresos que les permiten suplir unas necesidades básicas. Pero así es muy fácil aumentar la clase media también. No, es decir, sacar a la gente de la pobreza bajo esta metodología es muy sencillo. No es tan fácil, ¿por qué? Porque fíjese que esta es una medida por cada miembro del hogar. Si el hogar tiene varias personas, realmente necesitamos que un hogar gane, por ejemplo, si tiene 2 personas, necesitamos que gane más de 1.200.000 pesos para que todo el hogar se considere que está saliendo de la pobreza y está en la clase media. Pero en un país como este que es tan desigual, sí, lo dicen la CEPAL, lo dicen las autoridades internacionales, multilaterales, bueno, es el segundo país más desigual de Latinoamérica y uno de los más desiguales del mundo entero. Hablar de clase media después de 590.000 pesos es injusto. Pero ¿por qué creemos que es importante esta definición? Porque las personas que en esta medición están por encima de ese ingreso, que lo llamamos de una clase media, pero es una clase media que no estamos diciendo que ya tiene todo desarrollado y que tiene todas las oportunidades. Creemos que en el plan de desarrollo y como lo ponemos en el plan, estos hogares y estas familias necesitan acceso a un trabajo decente, a un trabajo formal que les permita tener un ingreso por encima del salario mínimo. ¿Y cómo lo van a hacer? Consolidarse. ¿Cómo lo van a hacer? Es decir, de varias formas. A ver. Por una parte, tenemos una gran apuesta en los recursos que se van a invertir en el plan de desarrollo por la equidad. Y la equidad en varios sentidos. Uno, educación. Creemos que la principal manera en que las familias colombianas pueden salir de la pobreza y llegar y consolidarse en la clase media y ojalá pasar a la clase alta eventualmente es a través de las oportunidades de educación. Que todos los colombianos tengan, sin importar dónde nacieron o sin importar cuál es la cuna en la que nació, tenga acceso a oportunidades de educación para sus niños con una meta de que lleguemos a 2 millones de niños en preescolar y que tengamos plan de alimentación escolar en 7 millones de niños para que tengas todos los nutrientes para poder progresar. Es decir, si una persona vive debajo de un puente pero se gana 591.000 pesos, es de clase media. Y no, eso es un buen punto porque otra de las formas que tenemos para medir pobreza es que no todo se mide por ingreso, sino hay una medida de la pobreza que intenta medir cuál es el entorno que tienen los hogares, que es una medida que dice si el hogar tiene, por ejemplo, un techo adecuado, si tiene un suelo adecuado o está viviendo en un piso de barro, si tiene acceso a la salud, si tiene un empleo. Esa es una medida que nosotros también ponemos porque entendemos que no todo es tener un ingreso, sino también tener un entorno adecuado. En esa medida de lo que se llama una pobreza multidimensional. Sí, unos términos que se inventan a veces los economistas. Así es, pero que en última lo que te dice es que el entorno de los hogares y de las familias sea el adecuado. Y en ese también planteamos que tenemos que sacar a 2.5 millones de personas de la pobreza multidimensional. Bueno, dicen ustedes que la meta es llegar a 2 millones de niños en preescolar, un aumento del 67%. ¿Eso cuánto cuesta? Pues mira, la estrategia de preescolar que tiene por una parte la atención que tienen los niños en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por Educación Integral, pero también que tiene la inversión que hace el Ministerio de Educación en toda la transición, hace parte de una inversión de educación de cerca de 200 billones de pesos. No solamente para preescolar, sino en toda la inversión. 200 billones de pesos todo. Que se van a invertir en todo el paquete de educación. Si uno mira toda la inversión, en educación se van a invertir más de 200 Eso es casi todo el presupuesto del Estado para este año. Y esto es para ¿Y de dónde va a salir la plata? Para los próximos 4 años, casi el 25% de los recursos se van a ir a educación. ¿Y de dónde sale la plata? La plata sale de varias fuentes. Primero, el presupuesto general de la Nación, que recoge unos impuestos y que se van a financiar
pone más de 300 billones en los próximos 4 años. De nuevo, el 25% de eso se va para educación. Las entidades territoriales tienen algunos recursos, las gobernaciones, las alcaldías, que también se invierten en los colegios y que se invierten en educación, y las regalías del petróleo, que también se invierten, también se ponen recursos en la educación. Tiene usted trinando a las redes sociales en este momento. Aquí está Jaime Aníbal Uribe Vargas, dice: numeral plan de desarrollo, con razón la pobreza bajó en el país, con cifras como las que están dando en este momento, cifras mentirosas, a conveniencia del gobierno, al mejor estilo, bueno, Maduro. También es una exageración. Precisamente el enfoque aquí es totalmente distinto al que se pone ahí. Lo que estamos diciendo es, tenemos que reconocer cuántas de las familias colombianas han logrado aumentar sus ingresos, y lo que decimos es esa reducción que se ha dado en los últimos años en la pobreza, en familias que han logrado aumentar el ingreso, se ha venido desacelerando, y qué es lo que tenemos que hacer para poder continuar acelerando esa reducción de la pobreza. Y por eso decimos, necesitamos pensar más allá de simplemente cuánto es el dato de personas sin pobreza. Necesitamos que las familias tengan acceso a un trabajo decente, formal, para que realmente puedan salir a esa clase media y tengan unas condiciones de entorno que realmente nos permita decir con tranquilidad que no están en la pobreza. Plan de alimentación escolar. Hoy hay 5.300.000 niños que reciben este plan. La meta es llegar a 7 millones. Así es, vamos a llegar a 7 millones en el 2022. Esto tiene un costo de 3 billones de pesos. Que en efecto es uno de los programas fundamentales, porque necesitamos que los niños no solamente tengan acceso a educación, sino que tengan acceso a esos micronutrientes los 180 días del calendario, y que en efecto puedan tener nutrición adecuada para poder aprender en las aulas, para que puedan prestar esa atención que necesitan para aprender y salir muy bien de esa educación media. Estudiantes de jornada única, lo van a aumentar. Hoy hay 900.000, la idea es duplicarlo, 1.800.000. Este punto es fundamental, porque la apuesta por la educación no solamente puede ser llegar a más niños y llegar con la alimentación, sino que tenemos que garantizar que esa educación a la que llegan es una educación de calidad. Y una de las muestras más claves de calidad es que los niños puedan estar la jornada completa en el colegio. Y esto por esto es una de las... Eso? Esto realmente es una inversión que también es importantísima, pero que puede estar alrededor de los 10 billones de pesos, dependiendo de cómo se hagan las inversiones. Entonces, realmente son cifras que muestran grandes desafíos que tenemos como Estado, pero que en un plan de desarrollo lo que hacemos es que identificamos dónde están las fuentes de ingreso y priorizamos para dónde deben ir esos recursos. Pero se acaba de aprobar un presupuesto desfinanciado, una ley de financiamiento que inclusive no se logró con las expectativas que se esperaban, por debajo de los 15 billones de pesos que hay de déficit. Esta solo recaudará 7 billones, siendo optimistas. Si ya hay un hueco ahí, ¿de dónde va a salir plata para todo eso? Precisamente lo que buscaba esa ley de financiamiento era buscar 14 billones de pesos. Con lo que se pasó se lograron encontrar entre 7 y 8, y la labor que ha tenido el gobierno es entender esos recursos que eran faltantes y lo que se recogió hacia dónde debería focalizarse. Y lo que hemos dicho es, se le va a dar la prioridad a los programas sociales del gobierno y a esos compromisos, como son los compromisos con las universidades públicas, como lo está viendo acá, por ejemplo, aumentar, ¿no?, el presupuesto del IPC, pero más 3 puntos en el 2019. Y después en adelante 4 puntos. Exacto, 1.2 billones, 1 billón más de regalías. Todo esto para... Así es. Para, digamos, cumplir la palabra con los estudiantes universitarios. Y la propuesta de plan de desarrollo que radicamos ayer en el Congreso, en efecto, ya incluye las medidas y las acciones para cumplir con estos acuerdos con las universidades públicas. Tiene una verdadera apuesta por la universidad pública, y lo que plantea es llegar a que tengamos un aumento en la cobertura de educación superior, llegar al 60%, que hoy en día estamos en el 53%. Las metas de salud, rápidamente. Saneamiento total de las deudas. Dicen las EPS que al sector se le deben 16 billones. Y según las clínicas y hospitales, 9 billones de pesos. ¿De cuánto es la deuda real y cómo van a sanear eso? Porque es una cifra astronómica. Realmente el punto con esto es que en Colombia no sabemos cuánto es la deuda real. ¿Por qué? Porque tenemos por una parte unas EPS que tienen deudas, tenemos unas IPS que son los hospitales que prestan los servicios, que dicen cuántos son esas deudas, y realmente el punto tenemos que encontrar cuáles son las reglas que vamos a poner sobre la mesa para encontrar cuál es la cifra verdadera. Esa cifra tendremos que mirar
variar dependiendo de cuáles son. ¿Y cuánto se dura o se tarda en establecer ese? Y eso, la meta que vamos a tener es que en este año 2019, al 31 de diciembre, tengamos ya calculado cuánto es realmente el monto de las deudas y que podamos tener una solución en donde se aporten recursos de la nación para poder dejar el sistema de salud, como lo dice el presidente, 0 kilómetros. Sí, vemos también aquí que se depende mucho de las regalías, de otros ingresos, que en el entorno económico también podrían fallar. Es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si baja el barril de petróleo? Y de eso estamos dependiendo mucho para financiar esto. Por supuesto, uno de los grandes retos que tenemos es esa proyección de cómo va a ser el escenario hacia adelante. Hoy en día lo que tenemos es una proyección que es consistente con los recursos que hoy en día tiene planificada la nación. Y hacia adelante, si tenemos un choque en donde nos vamos a reducir los ingresos, pues tendremos que priorizar las metas. Pero también si tenemos un choque positivo en donde tengamos mayor crecimiento o un precio mayor, pues también podremos tener unas metas más ambiciosas. Pero lo que está puesto hoy está pensado en que en efecto logremos financiar las metas más importantes de la equidad. Claro. Bueno, pues ahí está, es Rafael Puyana, quien es el subdirector sectorial del Departamento de Planeación Nacional, que por supuesto conoce muy bien todo lo que es este plan de desarrollo, los grandes desafíos, las metas, los retos del gobierno nacional para estos años que se vienen, muy ambiciosas. Bueno, ojalá. Así es, Uno ve muy buenas intenciones, pero ojalá se pueda cumplir. De acuerdo. ¿Hay trino? Me dicen. Un último. Bueno, en fin, para rematar, financiar carreteras, vías urbanas y transportes masivos en las regiones más importantes del país. Sí. ¿Cuánto cuesta eso? Esto puede costar alrededor de 9 billones de pesos en los próximos 4 años. Y lo que eso implica es las inversiones en las carreteras, es culminar las inversiones en las 4G, es lograr invertir en las vías secundarias y terceras, que son las que llegan a las zonas rurales del país, pero también invertir en transporte férreo y en transporte fluvial. Planteamos duplicar el número de kilómetros férreo que está en operación y poner en operación, por ejemplo, la navegabilidad del río Magdalena para poder sacar el transporte de carga por el río. ¿Eso se va a hacer financiado a través de qué? Eso se hace con varias formas, porque uno de los puntos interesantes... Ahí, si no estoy mal, es metiéndole la mano al bolsillo a la gente. No, porque aquí lo que se está haciendo es, por una parte, hay recursos de la nación, pero uno de los esquemas que se han planteado y que han sido exitosos son las esquemas de asociaciones público-privadas, en donde los públicos ponen unos recursos, pero hay empresas privadas que quieren invertir en esto y que son las que hacen la inversión dentro de las carreteras o de la navegabilidad del río. Y entonces hay una inversión privada porque los privados y las empresas tienen el incentivo a invertir porque también ellos van a beneficiarse de una mayor competitividad por esa infraestructura. Somos a esta hora de la mañana Tendencia en Twitter. Muchas Rafael gracias. Puyana, subdirector sectorial de Planeación Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, por echar lápiz. El tema de la clase media dejó trinando a más de uno. Pero es muy importante entender que lo que más necesitamos es que esas personas que salen de la pobreza tengan acceso a un trabajo formal y digno para que realmente nunca vuelvan a caer a la pobreza. En todo caso, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.